Estimadas y estimados estudiantes, esta es la revisión de la pauta que se encuentra disponible en el aula virtual. ¿Ya? En aula virtual, si ustedes se fijan en acá, ya, P1 pauta, la pauta completa de la prueba 1 se encuentra disponible. Y en la página 2 está lo referente a la segunda parte de la prueba, ¿ya? Que estaba orientada a climatización, ¿ok? Entonces, vamos a revisar qué es lo que decía el enunciado de la prueba. Decía, el emplazamiento se encuentra indicado en la viñeta, perfecto. El costo de 1 kW es hora de aproximadamente 120 pesos. Un watt equivale a 0,85 kilocalorías hora. Las temperaturas de confort se encuentran en los apuntes. De hecho, les decía dónde, en el manual de instalaciones térmicas. Recuerde que usted como ingeniero o ingeniera desarrolla constantemente modelos de la realidad. Por lo tanto, en algunas cosas que se podrá hacer, se simplifica. Entonces calcula la resistencia de transmitancias justificando sus cálculos. Establezca mediante cálculo los dos primeros elementos constructivos donde intervendría. Ok. Señale su delta de temperatura a utilizar y las razones de haber seleccionado como tal. ¿Cuál es el costo de su requerimiento energético? Se señala que por cada metro cúbico se necesitan 40. Esto es muy sencillo. ¿Cuántos calefactores? Si usted colocara equipo de aire acondicionado, esto también es muy sencillo. 1 watt corresponde tanto. Perfecto. Entonces, vamos a verificar la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3 y la 4, creo, si alcanzamos, o por lo menos en esta parte, en esta primera parte del video. Entonces, lo primero que tenemos que saber referente al proyecto, se fijan, es que está en Cerro Navia. Por lo tanto, eso inmediatamente lo tengo por acá. Hitting datos geográficos. Eso inmediatamente nos hace tener que ubicarnos dentro de la ubicación de Cerro Navia, ¿ya? Si ustedes se fijan, Cerro Navia aquí aparece y Cerro Navia está cerquita de Pudahuel. Por lo tanto, si ustedes se acuerdan en clases, dentro de esta página degreedays.net, buscábamos la estación meteorológica Chile y aparece Pudahuel como una de las más confiables estaciones meteorológicas a utilizar para este tipo de análisis. Ya, por lo tanto, esto lo tenemos resuelto. Además, acá tengo ya configurado lo que vamos necesitando. Ya estamos requiriendo calefacción para hacer una parte del cálculo en grados Celsius y está la temperatura base que es de 24 grados para invierno y de 20 grados para verano, si mal lo recuerdo. Ya de todas maneras está en la pauta donde nosotros podemos chequear aquello. Por otra parte, en general nosotros trabajamos en meses. Por lo tanto, dentro de Degree Days vamos a tener que trabajar calculando la demanda de calefacción en base a 24, generar el informe mensual, que es lo siempre recomendable. Y además de aquello vamos a tener que sacar otro archivo de base de datos que indique cooling, enfriamiento y para la temperatura de confort de verano que es 20, ¿ya? Entonces la parte de la descarga y muestra de los archivos lo vimos en clases, ya, pero esta es la lógica. Si nosotros estamos calculando un requerimiento térmico para verano, es cooling, porque necesitamos enfriar el proyecto y tenemos que establecer la temperatura base de confort y nosotros decidiremos cuál es el rango con el que vamos a trabajar, pero como les digo, generalmente se trabaja en mes. Y por otra parte, en el invierno
nosotros vamos a trabajar con heating, con calefacción y con la temperatura de confort del invierno que es 24 si mal lo recuerdo. Entonces, nos vamos al proyecto. Yo aquí tengo el archivo Excel original y la pregunta número 1 decía, calculen las resistencias y transmitancias térmicas ponderadas de los elementos involucrados, justificando sus cálculos. Ok, ya. Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros en esta metodología simplificada vamos a trabajar con las demandas térmicas a partir de la envolvente, ¿ya? Y eso tenía una cierta ecuación que nosotros teníamos que trabajar, que era U por A por delta T. Entonces, nosotros se nos está pidiendo los elementos ponderados, ¿ok? Eso significa que los elementos constructivos vamos a tener que separarlos sus distintos componentes. Y aquí es donde toma importancia este criterio de desarrollar modelos de la realidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en los muros perimetrales, sí o sí vamos a tener que descontar las ventanas y las puertas porque esas se calculan aparte, pero en este proyecto, dado que es de albañilería armada, como es de albañilería armada, nosotros vamos a tener que considerar una estimación de estos muros, dado que estamos hablando de los muros, en donde habrá una resistencia o transmitancia térmica atribuible a este corte, ya el corte por el ladrillo, y habrá otra resistencia y transmitancia térmica atribuible a ese espacio donde nosotros vamos a colocar el escantillón de mortero, ya que es todo lo que envuelve al ladrillo. Así como en la techumbre nosotros, si miráramos el techo desde arriba, veamos acá por ejemplo, se fijan que si nosotros miramos el techo desde arriba, va a haber una parte del sándwich constructivo en donde vamos a tener el revestimiento de cielo por dentro. Eventualmente tendremos, siguiendo hacia arriba, una capa de aislación. Después vamos a tener una placa de OSB eventualmente, ya ustedes tienen que crear su modelo, una capa de OSB y después el zinc. Pero lo que voy es que si nosotros verificamos cómo es el traspaso de energía de ese espacio, el traspaso de energía de ese espacio es distinto al traspaso de energía que está pasando por aquí, porque aquí está pasando una cercha, ¿ya? Entonces por aquí eventualmente vamos a tener el revestimiento de cielo, después hacia arriba tendremos una aislación, después hacia arriba o eventualmente la aislación no se ve, ya. Después hacia arriba tendremos el tirante inferior de la cercha, después vamos a tener un espacio vacío, después vamos a tener el tirante superior de la cercha, después vamos a tener OSB y o zinc según corresponda, ¿ya? E incluso aquí donde está ese elemento constructivo, que son las costaneras que van en el otro sentido del proyecto, eventualmente acá las costaneras, déjenme verificar que la grabación está andando correcta, sí. En el otro sentido, ¿no es cierto? Las costaneras también representan otro corte eventualmente del modelo que nosotros vamos a tomar para el complejo de techumbre. Y eso, claro, lo podemos verificar acá. Se fijan, por ejemplo, este escantillón está pasando justo por la cercha, ¿ya? Entonces aquí nosotros podemos ver en detalle lo que yo les explicaba sin tener el detalle, pero acá está claramente el corte definido para cuando nosotros pasamos por esa cercha, ¿ya? Entonces, claro, el corte mirando desde abajo hacia arriba será revestimiento inferior, revestimiento de cielo, que en este caso es yeso cartón de 10 milímetros. Después encima de ese revestimiento de cielo tenemos esa aislación que es poliestireno expandido de 80 milímetros. Después esto que está aquí es nada en particular, se fijan que ahí justamente ahí hay algunos espesores, pero no es nada, no hay un elemento constructivo.
es simplemente el inicio del tirante inferior de la cercha, ya que está acá. Esa cercha, no sé, aquí sí aparece el detalle. Si mal lo recuerdo, esa cercha, pucha, está en el detalle de cerchas por aquí, ya. Creo que son piezas de 1 por 4, ya, pero está ahí la caracterización, ya. Entonces tendríamos, siguiendo con el sándwich constructivo, después de esa aislación térmica, tendríamos el tirante inferior de la cercha, tendríamos este espacio de aire, después tendríamos este tirante superior, después tendríamos este espacio de aire y después tendríamos esta plancha de zinc, ya. Entonces por eso va cambiando un poquito el esquema que ustedes van trabajando. Ya no me acuerdo en particular cuál fue el detalle de los elementos constructivos que yo consideré en la techumbre, ya, pero bueno, vuelvo a insistir, eso depende del modelo de cada uno y el modelo de cada uno tendrá que ser, tiene márgenes de tolerancia para el cálculo de este tipo de situaciones, ¿ya? Y el piso, lo que yo estoy viendo acá en el piso, por lo menos, que incide térmicamente, por supuesto, tenemos ese radier de hormigón. Si nosotros medimos ahí tendremos eventualmente la altura o en algún otro corte aparecerá la altura de ese radier. Después tenemos ese estabilizado compactado que probablemente es arena, ¿ya? O algún material estabilizado similar o grava, qué sé yo. En general los estabilizados, ¿cómo se llama? Pues claro, puede ser arena, grava, maicillo, incluso se puede colocar como estabilizado. Hay que revisar la NSH 853 y asociarla a algún material lo más parecido posible a ese estabilizado, ¿ya? Y finalmente abajo viene suelo, ya que ese suelo no va a incidir térmicamente. Después nosotros tenemos acá las ventanas. Creo que acá está, se fijan, acá está el detalle de las ventanas. Las ventanas no indican espesor, se fijan, dice vidrio doble transparente, simplemente. No tiene ningún sentido dentro de estas ventanas calcular el ponderado entre el aluminio y el vidrio, ¿ya? Porque es mucho tiempo involucrado y son un elemento poco incidente dentro de la superficie de la fachada del proyecto. Esto no es un proyecto que se destaque por tener vanos en sus muros perimetrales, se fijan, tiene muy poquitos de hecho. Y luego vienen las puertas, que creo que por ahí había un detalle de puertas, generalmente están acá, cerca del detalle de las ventanas, pero si no están las puertas, simplemente consideren una madera de pino o algo similar. Pueden considerarla sólida, de hecho a ustedes se les facilita el trabajo si consideran que estas puertas son sólidas para hacer el cálculo de la resistencia térmica de esos elementos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Para dar respuesta a la pregunta 1, tenemos, estos son antecedentes de base, ya, aspectos generales. El RSI más RSE de los muros es 0,17, el RSI más RSE de la techumbre es 0,14 y del piso 0,22. Perfecto, esos son aspectos que están dados. Después, partimos por los muros perimetrales. ¿Cuál fue mi modelo? Mi modelo, y creo que coincide o incluso es un poquito menos de lo que ustedes habían calculado en alguna clase. Yo dije, el mortero y las vigas superiores y el sobrecimiento inferior van a responder a un 20% y todo el resto del ladrillo de arcilla que no tiene recubrimiento, ¿ya? Si ustedes se fijan, es un ladrillo que va solito, no tiene nada de recubrimiento ni por dentro ni por fuera, nada, cero, ni siquiera se aprecia alguna pintura, ¿ya? Pero ustedes pueden verificar, ¿no es cierto?, que mi separación pondera en un 20 y un 80%. Esto, vuelvo a insistir, no está calculado. Me acuerdo que algunos estudiantes lo calcularon, de hecho estoy haciendo memoria y lo calculamos en clase, ¿ya? No me acuerdo en particular si da más o menos, pero
20 y 80 es una buena cifra, ¿ya? Lo mismo en la albañilería confinada. Tenemos la conductividad de los ladrillos, tenemos la conductividad del mortero y no hay nada más, ¿ya? Eso es todo el muro, 0,5 y 1,4. Entonces, la resistencia térmica de los ladrillos va a ser igual a RSI más RSE, que ahí está, más el espesor partido en la conductividad de ¿qué cosa? Del ladrillo. Perfecto. Y lo mismo con el mortero, ¿ya? RSI más RSE, más el espesor del mortero partido en la conductividad del mortero. Por ejemplo, acá tengo 14 y 12. 14 y 12 centímetros. Yo no me acuerdo si tomé las medidas reales acá. A veces los planos no son confiables. Efectivamente dice 14. Bien, es un plano en ese sentido confiable. Tiene 14 y 12,8. Yo en particular puse, en cuanto a espesores, 14 y 12. Por lo tanto, mi resistencia térmica ponderada va a ser el equivalente a la resistencia térmica de los ladrillos por el porcentaje que ocupan los ladrillos más la resistencia térmica del mortero por el ponderado del mortero. Ya, eso es todo. Entonces, ladrillo 50, 26, ok. Y el ponderado del otro dice lo azul, que es mortero, por lo rojo, que es el ladrillo. Y miren, ahí creo que tengo un error. Entonces yo tengo D47, que es esto que está aquí. D47 del mortero por el 51, que es el ladrillo. Claro, se fijan, yo aquí puse las valoraciones cambiadas, entonces hay es que verificar algunas cifras de estas, ¿ya? En el fondo, el ponderado de arcilla, que era un 80%, sí o sí tiene que tener o tiene que estar asociado al RT del ladrillo, que es la 51, ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas de 51 y este es de 52, si no me equivoco. Ya hay que verificando eso. Entonces, vamos a pasar a la segunda, el complejo de techumbre. ¿Cuál fue mi consideración? Corto en dos partes, ¿ya? Entonces, mi modelo dice que lo incidente por una parte es estos vacíos, ¿ya? Estos vacíos que están acá, estos vacíos que están acá, todos esos vacíos que están ahí, y eso tiene un 90% de ocupación de esa superficie, ¿ya? Y por otra parte, en el corte por la madera de las cerchas, claro, porque estamos haciendo un corte por yeso cartón, es decir, ese es un corte por revestimiento interior acero y el otro es un corte por revestimiento interior cerchas y acero, ¿ya? Aquí está escrito en términos simplificados en el fondo del sándwich. Y ahí nosotros tenemos el ponderado de la cercha que tributaría en un 10% de este total. Y el resto, digámoslo así, donde se produce este vacío, tributaría en un 90%, ¿ya? Alguien lo puede haber calculado y haber tenido una cifra más exacta, ¿ya? No es difícil de calcular para nada, porque nosotros tenemos el ancho de las cerchas y tenemos el ancho total del complejo de techumbre, entonces se puede calcular, ¿ya? Pero el modelo que yo estoy definiendo ahí tributa en un 10 y un 90%. Entonces, en el complejo de techumbre, ¿qué es lo que tenemos? La conductividad térmica del yeso cartón, de la madera, del acero. Perfecto. Lo que tenemos que tener aquí, ojo, es con el acero, ¿ya? Porque el acero, eh, porque aquí en el acero, vamos a tener que considerar bien el, el espesor, ¿ya? Fíjense que la conductividad del acero es muy alta, entonces si ponemos un espesor errado, por supuesto que esa conductividad del acero va a tener una altísima incidencia, ¿ya? Y, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos RSI más RSE del complejo de techumbre, perfecto, más 10 centímetros
del yeso cartón más 20 centímetros de la madera. Perfecto, estamos considerando la cercha de 4 pulgadas en el cordón inferior y en el cordón superior. Por lo tanto son 20 centímetros, ya 10 y 10 en tamaño comercial. Y tenemos el acero, que si ustedes se dan cuenta, ahí el acero está en una dimensión muy pequeñita, tal como corresponde, ¿ya? Ojo acá, en el complejo de techumbre, piso, puertas, ventanas. Ojo aquí, en el complejo de techumbre, que, según veo, acá, tenemos aislación térmica, ¿ya? Ahí está, ¡pum! Esa aislación térmica, ¿ya? Entonces aquí hay que corregir eso en la pauta. Tenemos acá, vamos a incorporar, esto lo vamos a bajar, ahí. Esto vamos a bajar ahí. Y vamos a incorporar esa aislación, ¿ya? No sé si se me fue alguna otra cosita. Autoperforante, costanera, no, el fieltro no, tiene cero incidencia térmica. Pero sí, el poliestireno sí va a tener una incidencia térmica, ¿ya? No veo que lo haya anotado en otra parte, así que vamos a considerarlo. La conductividad térmica del poliestireno expandido es alta, ¿ya? No dejé pegada acá la NSH 853, parece que no. Entonces, vamos a irnos acá al contenido del curso. Donde tenemos eso, aquí está la NSH 853 y vamos a incorporar eso, ¿ya? Esto es poliestireno expandido. Más abajo, poliuretano, poliestireno. Ya en general la que venden en nuestro país es esa de 0,043. Entonces, acá es 0,043. ¿Ya? Perfecto. Entonces ahí los decimales 0,43, 0,43. Ok. ¿Ya? Entonces, ese poliestireno en nuestro proyecto tiene un espesor de 80 milímetros y vamos a incorporarlo dentro del cálculo. ¿Ya? Fíjense que el poliestireno está un poquito antes, el poliestireno está hasta ahí, hasta la viga, pero en el fondo no va a ser incidente dentro del cálculo que nosotros vamos a realizar. ¿Ya? De nuevo, si es que alguien quiso hacer el modelo más exacto, tendría que cortar aquí, es decir, acá sacar un U multiplicado por la superficie de esto a la derecha, por el delta T, y después acá considerar ese pedacito como un sándwich constructivo sin poliestireno expandido, ¿ya? Y considerando todas esas superficies de, ¿cómo se llama? Se me olvidó el concepto del alero, ¿ya? Entonces, si nosotros nos vamos acá, perfecto, tenemos la conductividad poliestireno expandido y ese poliestireno expandido estaría disponible en todo el sándwich, ¿ya? No solamente en el primer corte que hicimos, sino que también en el segundo. Porque claro, este poliestireno que está aquí sigue horizontalmente, ya pasa por debajo de la cercha, así como pasa por debajo del espacio vacío que tenemos acá, ya. El poliestireno expandido en el fondo está, el poliestireno expandido, así que nosotros quisiésemos decir la cantidad exacta de poliestireno expandido, el poliestireno expandido más o menos estaría dentro de esa superficie. ¿Ya? Pero es continuo. Está pasando por debajo, de hecho, del cordón inferior de la cercha. Entonces está esquematizado de manera continua. ¿Ya? Entonces tiene que aparecer en los dos cortes que hice acá. ¿Ya? Entonces hay que agregarlo. Aquí tenemos el RT del yeso cartón. Tan, tan, tan. Si está bien. Y aquí hay que agregarle entonces
el espesor, que sería 0, esto está en metros, son 8 centímetros, ya, dividido en la conductividad del poliestireno expandido, que la pusimos, ¿dónde la pusimos? Acá. Listo, ya. Y lo mismo en el otro corte. Vamos a tener eso más el espesor en metro dividido en la conductividad del poliestireno. Perfecto. ¿Ya? Entonces, claro, esta es la resistencia térmica de un corte, la resistencia térmica de otro corte, y esos cortes estarán multiplicados según corresponda por lo que nosotros veíamos recién. Entonces, veamos. La resistencia térmica del corte yeso cartón madera 0. Ese tiene que estar multiplicado por un 10%. Entonces, el de 61 está bien. Multiplicada por el 10% está bien. Y el otro está bien también. Ok. Entonces, ponderado 2,23. El piso es homogéneo, por lo tanto está la conductividad del radier, la conductividad del estabilizado, y uno tiene 7 centímetros y el otro 8, ¿ya? Es decir, si nosotros lo medimos en plano, uno tiene 7 y el otro tiene 8, ¿ya? Listo. Las puertas, tal como les decía recién, solo se consideran las exteriores. Se asume que las puertas son de madera. Y qué espesor le dimos a las puertas, 4,5 centímetros, ¿ya? 4,5 centímetros considerando la misma RSI más RSI de los muros, que son los elementos verticales. Eso está ok. Y las ventanas, ojo, no indica espesor, sí que son dobles. Entonces, como referencia, acá le estoy colocando ventanas de 4 milímetros. La conductividad del vidrio es 1,2. Ahí les decía anteriormente que no es necesario calcular el ponderado, porque ahí sí que se vuelven locos. Se pondera una ventana entre el aluminio, entre todo el marco de aluminio y el vidrio, aunque deberían dar, no sé, 15%, algo así. Y la resistencia térmica sería RSI y RC de los muros, sí, los 4 milímetros y la conductividad del vidrio. Listo. Ok. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta número 1. ¿Ya? ¿Cuáles son las resistencias de transmitancia térmicas ponderadas de los elementos involucrados justificando los cálculos? El emplazamiento todavía no lo ocupamos, el costo todavía no lo ocupamos, esta equivalencia tampoco, la temperatura de confort no y el modelo sí. ¿Ya? Punto 2. Se establezcan mediante cálculo los dos primeros elementos constructivos, piso, sí, muros perimetrales, puertas, ventanas, techumbre, donde intervendría o colocaría aislante para disminuir su requerimiento de calefacción. ¿Ya? Entonces, la ecuación que nosotros teníamos era igual a la cantidad de energía que pasa por el elemento constructivo es la transmitancia por la superficie de ese elemento. ¿Ya? No tenemos ni siquiera que pensar en el delta T, porque podríamos pensar en un sándwich constructivo sin ubicación, ¿ya? La capacidad de traspaso de energía que tiene un sándwich constructivo cualquiera es U por superficie, ¿ya? Y el delta T es un agregado de la ubicación del proyecto, pero la capacidad de energía que traspasa ese muro va a ser igual aquí como en Puerto Montt. Entonces, esa es la respuesta 2. Si nosotros nos vamos entonces a la respuesta 2, ¿qué se dice? Ya tenemos las resistencias térmicas, ahora se indican las superficies. Bueno, ¿cómo se calculan las superficies? Era simplemente, bueno, habían varias formas, ¿ya? O sea, esta superficie de ventana, lo más sencillo era dibujar un rectángulo ahí alrededor, y se fijan, o ni siquiera eso, aquí el cuadrado ya está hecho, esa ventana que son 2, tiene una superficie de 1,42. Esta ventana, ahí, esa ventana que son 2 del start tiene una superficie de 1,08. Esta ventana pequeñita que es la de la cocina tiene una superficie de 0,72.
Esta ventana más pequeña todavía, que es la del baño, tiene una superficie de 0,38. O sea, eso estaba. Respecto a los muros perimetrales, podrían haber medido, ¿no es cierto? Eventualmente haber dibujado aquí un rectangulito, un cuadrado de eje a eje, ahí, y ustedes se dan cuenta que el perímetro del proyecto son 43,5 metros. Perdón, me equivoqué. El perímetro de ese proyecto en cuanto a sus muros perimetrales son 26,38 metros cuadrados, ¿ya? Entonces, si yo tengo ese perímetro en largo, yo lo multiplico por la altura del proyecto, ahí qué sé yo, podrían haber tomado una altura, por ejemplo, eh, esto es un modelo, vuelvo a insistir, desde aquí hasta aquí ya hay. Desde aquí hasta acá y haberse dado cuenta que la altura del proyecto es 2,4. Entonces, si nosotros tenemos esa altura de 2,40 metros multiplicado por el perímetro que es 26,4, con eso nosotros teníamos la superficie de los muros del proyecto. Y la techumbre, alguien podría haber considerado la techumbre como la superficie exterior. La techumbre respecto a su superficie exterior tendría un área de 50,95. Ya alguien podría haber sido más exacto en su modelo y haber dicho, se lo voy a tomar ahí, aquí y acá. Alguien podría haber dicho, el largo de mi techo es 7,3 y esos 7,3, dado que hay una pendiente, se fijan, y ese 7,3 haberlo multiplicado por la profundidad del techo, ¿ya? Esos 7,3 haberlo multiplicado por la profundidad completa del techo, es decir, 7,3, ¿ya? Pero vuelvo a insistir, esas cosas dependen del modelo que cada uno considere, ¿ya? Yo no me acuerdo acá cómo lo hice, pero sí o sí, los muros perimetrales tienen 53 metros cuadrados, descontando las puertas y ventanas, ¿ya? La techumbre, yo la calculé así, 3,5 por 7,3, ya, yo lo calculé con los ángulos, con el agua, 3,55, que seguramente era el largo de esa pendiente, por 7,3, que es el fondo, y eso por 2. Por lo tanto, mi superficie de techumbre son 51,8. El piso son 43,5, el área del piso, ¿ya? Después tenemos la... claro, y el piso, por supuesto, es más chico que el complejo de techumbre, porque en el complejo de techumbre estoy considerando las aguas de ese techo. Las puertas tienen 3,5 metros cuadrados, son dos puertas de 1,75 metros cuadrados, probablemente, no sé cuánto, pero no sé, 2 por algo, ¿ya? Y las ventanas, aquí está el calculito, de acuerdo a lo mismo que les decía anteriormente, ¿ya? Entonces eran dos ventanas de 1,42, dos ventanas de 1 metro, una ventana que ese debe ser la de la cocina, que tiene 0,75 metros cuadrados, y la ventana de el baño, que tiene 0,62. Listo. Entonces, el U es el inverso del RT. Entonces tenemos el 1 partido por el RT ponderado de los muros. ¿Está bien? Después tenemos 1 dividido en el RT ponderado del complejo de techumbre. Está bien. 1 dividido en la resistencia térmica del piso. Lo mismo con las puertas. Lo mismo con las ventanas. Sí, ok. ¿No es cierto? Y si nosotros multiplicamos U por S, vamos a tener la cantidad de energía que está pasando por un elemento constructivo. Entonces, claro, a ver, ¿se produjo algo? Sí, se produjo una diferencia, ¿ya? Entonces, yo había puesto antes seguramente que el complejo de techumbre era el que más tenía, claro, y perdía energía. Bueno, hay que checarlo en la pauta, o sea, este es el que vale, ¿ya?
pero en realidad nuestras mayores pérdidas energéticas se están produciendo en el muro perimetral, en primer lugar, ya, fíjense que el ladrillo no tiene ningún revestimiento, y en el piso, ¿ya? Esos son los dos elementos constructivos que más pierden energía. Esa sería la respuesta de la pregunta 2. Establezca mediante cálculo los dos primeros elementos constructivos donde intervendría o colocaría aislantes para disminuir su requerimiento de calefacción. Eso, ¿ya? Esto es tanto para calefacción o enfriamiento, ya da lo mismo. ¿Se fijan? U por delta, U por superficie, ¿ya? Entonces, como les puse ahí, esto que está aquí es el flujo de energía en watt por cada grado de delta temperatura. Entonces, espero darme a entender, el delta de temperatura depende del lugar, ¿ya? Por eso es que nosotros trabajamos con las estaciones meteorológicas. Pero esta capacidad de transporte de energía por cada grado delta de temperatura va a ser igual aquí como en Arica, ¿ya? De cómo se configuró ese muro perimetral y de cómo se configuró ese piso. ¿Ok?